Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos profundamente en la información que nos proporcionas para sacar las pepitas de conocimiento más valiosas. Exacto. Hoy nos adentramos en la vida de Blanche Taylor Moore, Ajá. una figura envuelta en misterio y controversia. ¿Por qué es tan fascinante su historia? Pues porque es una mujer que lleva décadas en el corredor de la muerte en Estados Unidos, la que más tiempo ha pasado allí. Exacto. Y lo que hace que su caso sea aún más intrigante es esa maraña de relaciones, presuntos envenenamientos y batallas legales que la rodean. Es como si cada paso que damos en su historia nos llevara a un nuevo interrogante. Para esta inmersión, nos basaremos en un artículo de Wikipedia en español que nos has enviado. Ajá. Vamos a desentrañar este caso juntos. Comencemos por sus inicios. Vale. Blanche nace en Carolina del Norte en 1933. ¿Qué sabemos de su vida temprana? Mm, La información sobre su infancia es limitada, pero el artículo menciona a su padre, Parker Kaiser, y algunas acusaciones en su contra. Aunque no en detalles, este dato nos sugiere que su entorno familiar pudo haber sido complejo y quizás influyó en su desarrollo. Un detalle que sin duda invita a la curiosidad. ¿Y qué hay de su primer matrimonio? Blanche se casa con James Napoleon Taylor y tienen 2 hijos. Llevan una vida aparentemente normal, Ajá. trabajando como cajera en un supermercado Kroger, pero aquí es donde la historia comienza a dar un giro. Blanche inicia una relación extramarital con Raymond Reed, el gerente de la tienda, lo que marca el comienzo de una serie de relaciones que definirán su destino. Es como si cada nueva relación trajera consigo una sombra de misterio. Sí. Y hablando de misterio, llegamos a las muertes que levantan sospechas. Empecemos con la de su padre en 1966. Inicialmente se atribuyó un ataque al corazón, ¿verdad? Sí, al igual que la muerte de su suegra Isla Taylor en 1960. Pero, años después, las exhumaciones de ambos cuerpos revelaron algo escalofriante, altos niveles de arsénico. Imagina la sorpresa de los investigadores al descubrir esto. Un giro completamente inesperado. Y por si fuera poco, su primer marido, James Taylor, también muere de un supuesto ataque al corazón en 1973. Correcto. Y después de su muerte, Blanche y Raymond Reed comienzan a salir públicamente. Sin embargo, la relación se deteriora. Aquí es donde entra en escena Kevin Denton, ¿no? Exacto. Un nuevo personaje en esta trama cada vez más compleja. Exactamente. Blanche inicia una relación con Kevin Denton, un gerente regional de Kroger, pero esta relación también termina mal y ella presenta una demanda por acoso sexual contra él y la empresa. Una demanda por acoso sexual. Esto añade una capa completamente nueva a la historia. ¿Qué nos dice esto sobre Blanche y sus relaciones? Es difícil saberlo con certeza, pero este episodio nos muestra una faceta de Blanche dispuesta a luchar por lo que considera justo, o al menos a utilizar el sistema legal a su favor. También nos habla de la complejidad de sus relaciones y de las posibles tensiones que experimentaba en esa época. Y como si no hubiera suficiente drama, durante este periodo, Blanche reporta una serie de incendios misteriosos en su casa móvil. Y afirma tener un acosador. Es cierto. Estos incidentes añaden aún más misterio a su historia. ¿Eran reales estas amenazas o una forma de llamar la atención? Es una pregunta que aún hoy intriga a quienes estudian su caso. Parece que su vida estuviera sacada de un guión de película. Totalmente. Y luego conoce al horrendo Dwight Moore, ¿verdad? Sí, en 1985, mientras todavía está involucrada con Reed, Blanche conoce a Dwight Moore, un pastor divorciado. Esta nueva relación se desarrolla en paralelo a sus problemas con Denton y Kroger. Es sorprendente cómo Blanche manejaba tantas relaciones al mismo tiempo. Pero centrémonos en Raymond Reed. Vale. El artículo menciona que enferma gravemente en 1986. ¿Qué sabemos de esta enfermedad? Inicialmente se diagnostica como un caso de herpes zóster, pero su estado se deteriora rápidamente y lo hospitalizan. Finalmente, fallece el 7 de octubre de 1986. Y la causa de muerte se atribuye al síndrome de Guillain-Barré. Hasta este punto, todo parece apuntar a causas naturales, aunque ya sabemos que las apariencias engañan. Claro. Lo que hace que la muerte de Reid sea aún más sospechosa es el descubrimiento posterior de altos niveles de arsénico en su cuerpo. Su muerte se reclasifica como envenenamiento. Y aquí es donde la historia da un giro aún más dramático. El arsénico, un veneno clásico, ¿verdad? A menudo lo encontramos en novelas de misterio y casos históricos. Exacto. El arsénico es un elemento químico que, en determinadas formas, es altamente tóxico. Su uso como veneno se remonta a siglos atrás y su detección en el cuerpo de Reid fue una señal de alarma para los investigadores. Es escalofriante pensar que alguien pueda usar el arsénico de una manera tan fría y calculada. ¿Hay alguna conexión entre este evento y la enfermedad del reverendo Moore? Aquí es donde la historia toma un giro crucial. Blanche y Dwight Moore se casan en 1989. Poco después de su luna de miel, Moore cae gravemente enfermo. Los médicos descubren niveles extremadamente altos de arsénico en su sistema, casi fatales. Dos de las parejas de Blanche enferman con síntomas de envenenamiento por arsénico.
La coincidencia es, cuanto menos, inquietante. ¿Cómo reaccionan las autoridades ante esto? La policía se involucra de inmediato. Dada la gravedad del caso y las sospechas que rodean a Blanche, se ordenan las exhumaciones de James Taylor, Hila Taylor, Parker Kaiser y Raymond Reed. Es decir, exhuman los cuerpos de su primer marido, su suegra, su padre y su exnovio. Una decisión drástica que nos habla de la seriedad de las sospechas que recaían sobre Blanche. Sin duda. Y lo que descubren es aún más impactante. Rastros de arsénico en los cuerpos de los 4. Los niveles en los cuerpos de Reed y Taylor son considerados letales, confirmando que fueron envenenados. Increíble. Con estas pruebas sobre la mesa, ¿Blanche confiesa los crímenes o intenta defenderse? Blanche niega rotundamente haber envenenado a nadie. Afirma que tanto Moore como Reed estaban deprimidos y sugiere que podrían haberse autoenvenenado. Autoenvenenamiento. Es una defensa arriesgada considerando la cantidad de pruebas circunstanciales en su contra. Exacto. Los investigadores consideran muy poco probable la hipótesis del autoenvenenamiento, especialmente en el caso de Reed, ya que se descubre que Blanche aún mantenía relaciones con él mientras salía con Moore. Esto levanta aún más sospechas sobre su posible implicación en la muerte de Reed. Con tantas pruebas apuntando hacia ella, Blanche es arrestada. Sí. El 18 de julio de 1989, Blanche es arrestada y acusada de asesinato en primer grado por las muertes de Reed y Taylor. También se le acusa de asalto con arma mortal por el envenenamiento de Moore. Un final dramático para esta primera parte de la historia de Blanche Taylor Moore. Retomamos nuestra inmersión en el caso de Blanche Taylor Moore. La dejamos en el momento de su arresto, acusada de asesinato y asalto con arma mortal. Un punto crucial que marca el inicio de una batalla legal, compleja y llena de matices. Enfrentar la justicia por crímenes tan graves debe haber sido abrumador. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo se desarrolla el juicio? El juicio comienza en octubre de 1990 en Winston-Salem. La fiscalía presenta un caso meticuloso, con más de 50 testigos que declaran en contra de Blanche. Es un proceso largo y exhaustivo donde se examinan minuciosamente las pruebas y los testimonios. Más de 50 testigos, una cifra considerable. ¿Qué tipo de pruebas presenta la Fiscalía para sustentar las acusaciones? Me imagino que en un caso de envenenamiento las pruebas forenses son cruciales. Exacto. La fiscalía se basa en una combinación de pruebas circunstanciales y forenses. Se presentan testimonios sobre los frecuentes viajes de Blanche al hospital llevando comida a las víctimas. Esto, junto con el hallazgo de arsénico en los cuerpos exhumados, crea una imagen incriminatoria. Es decir, la Fiscalía argumenta que Blanche tenía la oportunidad y los medios para cometer los crímenes. Pero ¿qué hay de la evidencia directa? Hay testigos que la hayan visto administrar el arsénico. Esa es la clave de la defensa de Blanche. Su equipo legal argumenta que no hay pruebas directas que la vinculen al envenenamiento. No hay testigos que la hayan visto manipular o administrar arsénico a las víctimas. Es una estrategia arriesgada, considerando la montaña de pruebas circunstanciales en su contra. ¿Cómo reacciona el jurado ante estos argumentos? ¿Se dejan convencer por la falta de pruebas directas o se inclinan por la imagen que presenta la Fiscalía? El jurado delibera durante varios días, analizando cuidadosamente las pruebas y los testimonios. Finalmente, el 14 de noviembre de 1990 declaran a Blanche culpable del asesinato de Raymond Reed. Un veredicto que marca un antes y un después en el caso. ¿Y qué ocurre con los otros cargos? También la declaran culpable del asesinato de James Taylor y del intento de asesinato de Dwight Moore. Curiosamente, la Fiscalía decide retirar los cargos relacionados con Taylor y Moore después de que Blanche es sentenciada a muerte por el asesinato de Reed. Sentenciada a muerte. Es una decisión drástica. ¿Cuáles son los argumentos para imponer la pena capital en este caso? ¿Qué elementos consideraron los jueces para llegar a esta sentencia? La Fiscalía argumenta que la naturaleza premeditada de los crímenes, el uso de veneno como arma y la aparente falta de remordimiento por parte de Blanche justifican la pena de muerte. Es un caso donde se sopesan la gravedad del delito y la posibilidad de reincidencia. Es una sentencia que sin duda genera controversia. ¿Qué repercusiones tiene este veredicto? ¿Cómo reacciona la opinión pública ante la condena de Blanche a la pena capital? El caso de Blanche Taylor Moore capta la atención del público a nivel nacional. Se convierte en un tema de debate en los medios de comunicación, dividiendo a la opinión pública entre quienes apoyan la pena de muerte y quienes la consideran un castigo cruel e inusual. Es comprensible que un caso con tantas complejidades genere un debate tan intenso. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con Blanche? ¿Acepta la sentencia o decide apelar? Blanche, aferrada a su inocencia, apela a la sentencia. Sus abogados presentan una serie de recursos legales argumentando que hubo irregularidades en el juicio y que no se presentaron todas las pruebas a su favor. Inician una batalla legal para intentar revocar la sentencia o al menos reducir la pena. Es un proceso legal largo y complejo. ¿Consigue Blanche algún resultado positivo con sus apelaciones?
logran sus abogados demostrar las irregularidades que denuncian. A pesar de los numerosos esfuerzos de sus abogados, todas las apelaciones son denegadas. El caso de Blanche se convierte en un ejemplo de las dificultades que enfrentan los condenados a muerte para revocar sus sentencias. El sistema judicial, aunque no perfecto, se muestra inflexible en este caso. Es una situación desgarradora. Mientras Blanche lucha por su vida en los tribunales, ¿qué sucede con Dwight Moore? ¿Cómo afronta las secuelas del envenenamiento y el impacto de este caso en su vida? Dwight Moore, aunque sobrevive al envenenamiento, sufre daños permanentes en su salud. Se divorcia de Blanche poco después de la sentencia y decide rehacer su vida lejos del foco mediático. Es comprensible que busque la tranquilidad y el anonimato después de una experiencia tan traumática. Es impactante cómo esta historia afecta a todos los involucrados de una manera tan profunda. Y Blanche, ¿cómo transcurre su vida en el corredor de la muerte? ¿Mantiene su inocencia o hay algún indicio de arrepentimiento? Blanche Taylor Moore permanece en el corredor de la muerte en Carolina del Norte hasta el día de hoy. Sigue afirmando su inocencia y se dedica a escribir poesía y música como una forma de expresar sus emociones y sobrellevar su situación. Es una imagen que invita a la reflexión. Una mujer condenada a muerte, aferrada a la esperanza de que se revise su caso. Es una imagen conmovedora. ¿Ha habido algún avance en su situación legal en los últimos años? ¿Se ha reabierto el caso o se han presentado nuevas pruebas que puedan cambiar su destino? En 2010, Blanche y otros condenados a muerte del condado de Forsyth presentan una moción para conmutar sus sentencias a cadena perpetua basándose en la Ley de Justicia Racial del Estado. Argumentan que la composición racial de los jurados en sus casos fue injusta y que esto pudo haber influido en el veredicto. Es un argumento interesante. Tiene éxito esta moción. ¿Logra Blanche reducir su sentencia? Desafortunadamente para Blanche y los otros condenados, la moción es denegada. Su situación legal permanece sin cambios. La justicia, en este caso, se muestra implacable. Retomamos nuestra inversión en el caso de Blanche Taylor Moore, adentrándonos en un terreno fascinante y a la vez inquietante. Las posibles motivaciones detrás de sus actos. Si damos por hecho por un momento que las acusaciones son ciertas, ¿qué podría llevar a una persona a envenenar a aquellos que la rodean? Esa es la pregunta que ha intrigado a investigadores y al público por igual durante décadas. Y aunque no podemos entrar en la mente de Blanche, sí podemos analizar las diferentes teorías que se han propuesto a lo largo de los años. Empecemos por lo más evidente, el beneficio económico. Sabemos que intentó cambiar la póliza de seguro de Dwight Moore para ser la beneficiaria, y también heredó bienes tras la muerte de su primer marido. Podría ser el dinero el motor de sus acciones. Es una teoría plausible. El móvil económico es un clásico en muchos casos criminales. Sin embargo, algunos argumentan que las cantidades de dinero que Blanche obtuvo no eran lo suficientemente significativas como para justificar el riesgo que corría al envenenar a varias personas. Entonces, si no fue solo el dinero, ¿qué otras motivaciones podrían haberle impulsado? Mencionaste en la parte anterior que algunos expertos plantean la posibilidad de que Blanche sufriera de un trastorno de personalidad antisocial. Sí, esa es otra teoría que se ha barajado. El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por la falta de empatía, la manipulación y la búsqueda de gratificación personal sin importar las consecuencias. Si Blanche padecía este trastorno, podría explicar su aparente frialdad y falta de remordimiento. Es una teoría escalofriante, pero que encaja con la imagen que hemos ido construyendo de Blanche a través de las pruebas y testimonios. Hay otras hipótesis que se hayan considerado. Otra teoría sugiere que Blanche experimentaba una necesidad patológica de control sobre las personas que la rodeaban. El envenenamiento, en este caso, sería una forma extrema de ejercer ese control, de asegurarse de que nadie la abandonara o la desafiara. Esa teoría también tiene sentido si consideramos su historia de relaciones conflictivas y su aparente incapacidad para aceptar el rechazo. Recordemos la demanda por acoso sexual contra Denton, por ejemplo. Pareciera que Blanche no toleraba que las cosas no salieran como ella quería. Exacto. Y no olvidemos los misteriosos incendios y las supuestas amenazas de un acosador. Algunos se preguntan si estos incidentes fueron reales o si Blanche los inventó para llamar la atención y generar simpatía. Si fuera cierto, estaríamos hablando de una persona con una gran capacidad para la manipulación y la puesta en escena. Sin duda. Y esa es otra de las teorías que se ha propuesto. La búsqueda de atención y notoriedad. Algunos creen que Blanche disfrutaba del drama, de ser el centro de atención, y que sus crímenes fueron una forma retorcida de conseguirlo. Es una teoría perturbadora, pero no podemos descartarla por completo. Al fin y al cabo, el caso de Blanche ha generado una gran fascinación mediática, y su historia sigue siendo objeto de interés décadas después. Es cierto, y esa es precisamente la paradoja de este caso. Cuanto más intentamos comprender a Blanche, más preguntas surgen. Quizás nunca sepamos con certeza qué la impulsó a cometer estos actos. Quizás la respuesta no se encuentra en una única motivación, sino en una combinación de factores: la ambición, la necesidad de control, la falta de empatía, la búsqueda de atención. Es posible.
Lo que sí podemos afirmar es que el caso de Blanche Taylor Moore nos recuerda la complejidad de la naturaleza humana. Nos muestra que el mal puede esconderse tras una fachada de normalidad y que las personas que creemos conocer pueden ser capaces de actos terribles. Es una lección que nos invita a ser cautelosos, a no juzgar a la ligera y a recordar que la realidad a menudo es más compleja de lo que parece. Y a ti, que has seguido esta inmersión con nosotros, ¿qué te ha parecido el caso de Blanche Taylor Moore? ¿Qué conclusiones has sacado? ¿Crees que alguna de las teorías que hemos analizado se ajusta mejor a su perfil? Esperamos que este análisis te haya proporcionado una nueva perspectiva sobre este caso tan fascinante y controvertido. Te invitamos a seguir investigando, a leer más sobre Blanche Taylor Moore y a formar tu propia opinión sobre esta historia que ha cautivado la imaginación del público durante décadas. Los despedimos por ahora agradeciéndote tu compañía en The Deep Dive. Recuerda que siempre hay más por descubrir, más historias por desentrañar, más misterios por resolver. Hasta la próxima.